Creo que todos tenemos visiones diferentes, así que les voy a dar una visión de cómo nosotros en mi país, Costa Rica, vemos y tratamos de resolver este tipo de problemas y ver en la medida de lo posible cómo le damos una mejor calidad de vida al paciente. Aquí tal vez lo importante es cómo pues abordamos al paciente, no tanto desde el punto de vista de la radiología, sino que en primera instancia qué es lo que el paciente siente y qué es lo que le vamos a pedir al paciente. Entonces yo creo que lo primero es la indicación, qué tipo de pacientes son los que vamos a tratar en forma conservadora, en forma parcialmente invasiva o más invasiva, qué tipo de tratamiento es el que elegimos, porque en realidad hoy en día hay diversas formas de estabilizar y de fusionar y descomprimir la columna, las espondilestesis básicamente de un nivel y de columna balanceada. ¿Cuál es, desde nuestro punto de vista, la metodología o la conducta más adecuada con que el cirujano se siente cómodo? Si es por vía anterior, lateral, por vía posterior. Y obviamente teniendo en cuenta si tiene un adecuado resultado, como les había dicho, con los pacientes que está abordando. La epidemiología que creo que es importante esto es una patología que se presenta más en personas mayores de los 40 años, es mucho más frecuente en el sexo femenino. Generalmente el segmento más afectado es el 4 o 5 y principalmente se presenta con dolor en hombres. Conforme van avanzando las mujeres del estado nulíparo a tener más partos, pues la laxitud y una serie de pérdida de soportes externos a la columna vertebral, por así decirlo, las hace que tengan más dolor y más patología. Y como ven, es una población variable que varía entre el 8 y el 13% de pacientes que tienen espondilolestesis y esto conlleva dolor o algún tipo de problema neurológico, ya sea desde el punto de vista radicular o desde el punto de vista de claudicación neurológica que les implica un dolor importante. La historia natural es que prácticamente uno debe pensar que aquellos pacientes que tienen algún componente neurológico van a progresar en el tiempo y que muchas veces no es una forma lógica de esperar más tiempo para poderles resolver la inestabilidad y la estenosis. El dolor es siempre o casi siempre es más tolerado o mejor evolucionado en aquellos pacientes en que el disco tiende a colapsarse por sí solo y eso progresa poco. La progresión de la enfermedad en cuanto a deslizamiento no es tanto, por lo cual un factor pronóstico que uno puede decir que un paciente va a empeorar de su dolor y de su claudicación, básicamente la altura del disco. Y como ven, la baja lordosis y la sacralización muchas veces de L5 son factores de mal pronóstico para esos pacientes porque hacen que probablemente nos vuelva que la columna sea más inestable y que tengamos que hacer algún tipo de intervención. Siempre usamos la clasificación de Wexit, donde la columna degenerativa está integrada y es básicamente por desgaste o por artrosis facetaria y por fallo del disco vertebral que probablemente se presente pues, a este nivel más frecuentemente. Obviamente el tipo de deslizamiento y digamos cuantificar cuánto es el deslizamiento morfológicamente es importante para poder darnos una idea si la vamos a operar y si la vamos a fijar en situ o queremos hacer algún gesto de reducción para poderle tener una idea del plan quirúrgico que vamos a hacer. Nosotros básicamente lo que buscamos en esos pacientes es desde el punto de vista clínico y además radiológico ver la altura del disco, ver el balance sagital que tiene, ver cómo está el segmento superior e inferior y si ese segmento da síntomas para incluirlo en nuestra posible solución o no. El grado de desplazamiento es importante porque nos da una idea de si podemos reducirlo o no o si podemos dejarlo o fusionarlo in situ y obviamente la inestabilidad que en las radiografías dinámicas demuestre este tipo de desplazamiento. Y en la resonancia magnética valorar el tipo de estenosis, si la estenosis es central, si es lateral y dónde vamos a trabajar más. Para nosotros la indicación es un dolor lumbar que no cede con el tratamiento conservador y que es un dolor que vuelve incapacitante a la paciente, que tiene una claudicación neurológica que ha aumentado y que la discapacidad hace que esto tenga mayor, o que tiene un dolor radicular severo que no se puede solucionar con medidas que no sean quirúrgicas. Con respecto al tratamiento conservador hay una serie de artículos
y principalmente en los pacientes que tienen componente neurológico, en los cuales el acto quirúrgico o el gesto quirúrgico tiene mucho mejor evolución clínica, o sea, les va mucho mejor. Y como ven, eso es una cosa que siempre nos gusta, de que las complicaciones de la instrumentación son mucho mayores entre más edad tenga el paciente y entre más comorbilidades tiene. Entonces, algunos pacientes seleccionados, aunque tengan una inestabilidad con un disco bajo, son pacientes que si tienen claudicación neurológica o radiculopatía, desde nuestro punto de vista, usted los puede tratar solamente con descompresión sin necesidad de instrumentación. Obviamente son muy seleccionados, donde usted no puede hacer cirugía mayor y tratando de poder informar al paciente y la familia que es una posibilidad que pueda progresar o que tenga recidiva de su dolor. Las técnicas quirúrgicas, pues el ALIF es una muy buena elección, tiene muy buena tasa de solución radiológica y clínica, pues a mediano y largo plazo, así como las fusiones, digamos, de intersomáticas, de las tasas de fusión, como ven, de la LIF y el TLIF es adecuado y es un método pues, que nos soluciona el problema de inestabilidad y el problema de estenosis a este nivel. También cuando uno compara lo que veníamos, pues, digamos, haciendo, que eran los TLIF, o en mi país, que eran los TLIF pues, abiertos con los TLIF cerrados, obviamente el TLIF en forma de mínima invasión tiene mucho más buena evolución, tiene menos sangrado, menos estado hospitalario y probablemente tenga mejor recuperación temprana del paciente, con resultados de lo que hacíamos hace algún tiempo, más o menos pues, parecidos. Y como ven, eso es una comparación clínica de los resultados del TLIF y de algunos pues, elementos, más que todo del OLIF y del XLIF, que obviamente estas nuevas técnicas incluyen mejor rehabilitación del paciente y aparentemente pues, mejores resultados parcialmente clínicos hacia los pacientes que venimos haciendo las técnicas un poco de más años. Esos son algunos casos de lo que hacemos, digamos, eso es una paciente con un dolor lumbar importante y con una claudicación neurológica a corta distancia, como a 200 metros. Lo que hacemos depende mucho del paciente, esto es lo que hacíamos hace unos 5 años, que hacemos una técnica abierta, con una colocación divergente de los tornillos, porque nos gusta y que quede subcondrales para que tenga mejor agarre, porque algunas veces son pacientes obesos, malnutridos, con osteoporosis y tenemos que tener buen agarre. Tratamos de hacer una reducción en la medida de lo posible y que siempre ponemos una caja intersomática lo más anterior posible para que nos dé más lordosis y nos dé una tasa de fusión adecuada. Eso es otro paciente igual, tiene dolor lumbar y ciática, como ven, hacemos una configuración muy parecida. En este paciente igual, solamente que decidimos ya un poco más innovadoras hacer un ALIF y hacer una distracción, digamos, indirecta de la estenosis que tenía, pero básicamente lo que tenía era dolor lumbar. Este es un paciente porque me parece que todos tenemos complicaciones, es un paciente que tiene, como ven, una hernia L3, L4 importante y tiene una inestabilidad 4-5, que era lo que hacíamos un poco anteriormente, hicimos una apertura importante del espacio con una instrumentación de L3 a L5 y una caja intersomática donde tiene la hernia discal. Como ven, una descompresión que hacíamos bastante amplia. En el transoperatorio en realidad fue un transoperatorio normal, casi no tuvimos ninguna complicación de sangrado ni recolocación de los tornillos. Y a las 2 horas posoperatorias hizo un síndrome de cola de caballo franco con retención aguda de orina, pérdida de fuerza en las raíces desde L1 hasta L5 y más marcada entre L5 y S1 bilateral, con lo cual, creyendo en que era un hematoma epidural, lo llevamos a resonancia, cual no tenía ni hematoma epidural ni tenía ninguna descompresión insuficiente. Le tomamos un TAC, nuestro criterio era que estaban bien colocados y decidimos que probablemente, aunque era muy raro, estábamos ante la presencia de un síndrome de descompresión del cono medular, porque era un paciente que tenía mucho tiempo de tener la compresión, tenía varios tiempos de que ya sabía que tenía la hernia, tenía una polineuropatía de fondo, un paciente obeso, entonces decidimos no hacerle ningún gesto más quirúrgico.
Como ven, ese es el paciente al mes de evolución, prácticamente ayudado por tres rehabilitadores porque no podía caminar, con un resultado en la lateral más o menos aceptable, un balance sagital aceptable y con una buena estabilización. Eso es el paciente como a los 3 meses. Y eso es el paciente a los 8 meses, donde lo que nos queda es una paresia L5. Se los traigo porque desgraciadamente este fue nuestro jefe de cirugía plástica pensionado y decidió operarse con nosotros 3 meses de pensionado. Entonces ha sido un poco angustiante la recuperación. Para concluir, creo que cuando uno aborda la espondilolestesis, como les dije, tiene que tener una indicación precisa y lo que te va a decir la indicación es que el dolor lumbar es severo y si tiene una ciatalgia o una ciática persistente que no responde pues a tratamiento o una claudicación neurológica que te comprometa verdaderamente tu calidad de vida. El tratamiento estándar, y creo que lo que todos estamos de acuerdo es que generalmente la descompresión, la instrumentación y la fusión es la más adecuada y en algunos pacientes seleccionados por su edad, por sus comorbilidades y por su calidad de vida, uno puede seleccionar una técnica solamente de descompresión sin instrumentación o fusión. La técnica depende mucho de la comodidad, de la experiencia de los cirujanos y obviamente del instrumental que tenga y debe ser la que se sienta más cómodo para tener un buen resultado de sus pacientes. Y los resultados en cuanto a las técnicas de mínima invasión y las abiertas, pues siguen siendo un poco resultados similares si los hacemos adecuadamente. Muchas gracias, espero verlos en Costa Rica y poderles mostrar un poco de mi país. Gracias. Gracias, doctor Valverde. Tenemos una o dos preguntas, por favor. Estamos muy acotados con el tiempo. Bueno. Muy amables. Si no hay preguntas, pasamos a la presentación de casos del doctor Bernasconi, moderador el doctor Esteves, Mesa 1, el doctor Steverling. Mesa 2, el doctor Carnicker. Mesa 3, el doctor Ascuaga. 4, el doctor Acuña. 5, el doctor Macaño y 6, el doctor Romay. Les pedimos si se pueden acercar, así discutimos los casos. ¿Nadie acá? ¿Quiénes son? ¿No se sientan acá? No, no, no. Ah, ¿no se sentaban acá? Quedan en las mesas. Ah, Es nuevo esto. Nuevito. ¿cómo? Es nuevo, digo. Ah. Bueno, vamos con el primer caso. Es una señora de 52 años, con una lumbociática progresiva, tratada con bloqueos en 2 oportunidades, y aparece esta imagen que es una espondilolistesis degenerativa entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, con un disco aparentemente normal en el L3-L4, un disco aparentemente normal L5-S1. No sé si quieren describir, doctor Esteves. Sí, bueno, en realidad queremos que continúe con el caso para poder evaluarlo y poder, después que las distintas mesas den su opinión. No sé si hay alguna pregunta, pero... No sé quiénes son. ¿Quiénes son los panelistas? Ah, Claro, son 5 mesas, son los panelistas. Acá yo preguntaría si lo que uno prefiere es hacer un bloqueo peridural o un bloqueo selectivo bajo tomografía, ya sea foraminal o facetario en primera instancia, porque la paciente es bastante joven, por lo menos para tratar de prolongar la indicación quirúrgica. yo no hago bloqueos peridurales. Hago bloqueos, si la persona está con una lumbalgia de tipo mecánica, me inclino al bloqueo facetario.
En este caso, los bloqueos fueron foraminales, izquierdos, por la ciática que tenía. Le hicimos 2 y no funcionó. Ahora, ya que está tan de moda, porque yo a esta paciente le hice un tratamiento clásico, pero le traje esto, era una mujer que venía con un tratamiento de corticoides y anestesia antiinflamatorios esteroideos ya de mucho tiempo de evolución. Y lo que le quería preguntar es si alguien tiene, en supuesto caso vamos a una cirugía, si alguna persona toma en consideración algunos de los parámetros que les marqué ahí. No. Por ejemplo, si operan fumadores hoy, debido a la tasa de fusión que es relativamente baja y cambia muchísimo, si dosan vitamina D, o sea, si hacen algún tratamiento previo, si tienen en cuenta con la tomografía las unidades Hounsfield o no, si han visto pérdida de tasa de fusiones o disminución de tasa de fusión en personas con un T-score más bajo que en la densitometría. ¿Tienen experiencia? ¿Están trabajando con eso? El tema que pasa acá, creo que la discusión va a ser mi charla después en el canal estrecho, si hay que fusionar o no. Yo estoy de acuerdo con la fusión. ¿Tenés radiografía con extensión y flexión? No. Para saber si es inestable. Pongamos que es inestable. Fumar, obesidad, todo eso, pero eso no va en No contra fuma, no es obesa, lo único que tiene es unas inyecciones de corticoides a repetición y antiinflamatorios, nada Sí, más. es el típico caso y es la discusión que se presenta hoy en día. En el próximo SARE se va a hacer, hay un fuego cruzado de qué va a ser, qué es lo que, si la fusionás o solamente la descomprimes. Esa es la función. Personalmente, la fusiono todas. Soy bastante agresivo. ¿Y hay una fusión circunferencial o una fusión posterior, posterolateral o una doble vía? No, en este caso, un caso derecho, tiene todavía un buen visco. Yo voy por atrás, le hago una espondilolistesis de bajo grado, le hago solamente un T-lift por atrás, le pongo hueso, no le pongo BMP, a menos que sea fumador o una revisión, es lo que hago. No voy por adelante, es una opción. Uno de mis socios va por adelante en todos los casos, yo prefiero hacerla toda por atrás, creo que tenés buen disco, a eso voy. Bien, esta mujer yo le hice la fusión posterolateral, no le hice ninguna caja intersomática, yo habitualmente sigo haciendo los PLIF a 2 cajas. La mujer evolucionó bien y a los 2 años empieza con una lumbocruralgia y no sé si ven ahí, quizás ya un poco con el diario del lunes hubiera sido óptimo la utilización de una caja intersomática alta o 2 cajas intersomáticas o una jaula o una cage de cliff grande anterior para darle quizás un poco más de lordosis al segmento operado. Y lo que pasó, no sé si ven ahí la radiografía de gran formato de la derecha, una sobrecarga en el disco de arriba. ¿Por qué pasó esto? Muy bien. Quedó hipolordótico el segmento 4-5. Ahora. Y te quería hacer una pregunta acá en la mesa 4. Juan Pablo. Sí. Matías. Perdón, Matías. La minectomía que le hiciste es bastante grande, ¿no? Amplia, sacaste todo la espinosa, o sea, el ligamento 3-4 no hay, porque Sí. por lo que veo al frente, Sí. también puede haber sido un factor, Seguramente. además de la falta de lordosis ahí. A medida que fue pasando el tiempo, empecé a reducirlos también a la minectomía, estoy de acuerdo con vos. Pero creo que era un lindo caso, no sé si a cualquiera nos toca, estos son casos como que decimos ganadores para hacer este tipo de descompresión y fusión por vía posterior con un TLIF como sumatoria, ¿no? Esta adición se produce a los 2 años de evolución. Habitualmente hace mucho tiempo yo presenté un trabajo sobre los failed back surgery y lo interesante era que de 0 a 6 meses, o de 0 a 30 días, o de 0 a 6 meses no había diferencias y siempre son, en el 90% de los casos, cirujanos dependientes. Es real. Después de los 6 meses, obedecen a otros factores, quizá, pero en este caso yo creo que también de manera determinante
tiene un efecto importante la laminectomía tan amplia que les hice, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué hacemos? Les hice los bloqueos y no funcionó. Doctor Marino. Creo que ahora lo que te queda es tratar de poder restablecer la lordosis, por ahí un ex-leaf y una prolongación por atrás. Hola, acá en la mesa. 6. Perdón, ¿alguien haría un ex-leaf? Sí. Sí, acá. Todos. ¿Dónde está? Todos harían así. Standalone bloqueado. Bien. Acá está mesa 5. ¿Usted qué le envió? Acompañar la curva. No. Bueno. ¿Seguimos? No, Bueno, yo no nosotros le hice un hay standalone. opinión. Yo le seguí haciendo le prolongué la fusión por vía posterior. Con liberación, la mujer anduvo muy bien, se le fue el dolor. Si se fijan a los 4 años posoperatorios, si ven el cambio que hubo acá, en el disco, acá no se ve la radiografía medio oscura, pero si se fijan ahí, el disco 2-3, a los 4 años empezó nuevamente y empieza con una lumbocruralgia. Ya llevamos 1, 2, 6 años. Ahí tienen la situación. Una lumbocruralgia. ¿Puedo opinar? Yo creo, perdón. Sí, sí. Yo creo que ahora es más un problema de la... Sí. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Ahí está. No, creo que ahora es más un problema de la enfermedad degenerativa, parece, porque el disco L5-C1 cambió totalmente, ahora hay un hemodisco ahí, y además el disco de arriba, yo creo que después de la segunda cirugía mejoró, estaba en buena, parece buena lordosis. Por suerte no se agregó una asiática, ¿no? Porque yo también empecé en el hemodisco 5.1, por suerte no se agregó una asiática. Pero ahora estamos en esa situación. El problema del síndrome de adición es que cuando pasa tanto tiempo, evidentemente hay pacientes, a mí no me parece, no sé qué opina Felipe vos, a mí no me parece que, a pesar de que no tengo las radiografías ideales para medirle, pero no me parece que el plano sagital está tan marcadamente mal, ¿no? Insisto mucho, no hay un espinograma para medirlo. No, es un Pero caso que tiene sus años. es indudable que la retrolistesia es un mecanismo compensatorio de la lordosis lumbar. Hizo retrolistesia en 3, ahora hizo retrolistesia en 2, es decir, algo está faltando. Creo que ahora, viendo el neumodisco L5-C1, creo que el principal defecto está ahí. Es decir, yo a esta paciente la corregiría por una triple vía. Le haría un ALIF L5-C1, quizás hasta con 20 grados de lordosis, con una pared posterior corta para, pues no necesito descomprimir el foramen, necesito darle lordosis. Usaría unos 20 grados de lordosis a nivel del quinto disco y haría un X-Lift con descompresión indirecta 2-3 y prolongaría la fusión un nivel más. Pero insisto mucho. Ojo, todo esto empezó con una artrosis posterolateral L4-5 y ahora terminamos con una triple vía. Juanpi comenzó por eso, pero indudablemente en todo momento algo estaba fallando. El paralelismo del cuarto disco, el exceso de liberación. Yo creo que si tengo que hacer un mea culpa de este caso, en todas las alternativas quirúrgicas u oportunidades de que tuve, hice una liberación extremadamente amplia. En la segunda cirugía no parece, pero la primera sí. No, la segunda también, mirá. No parece. Juan Pablo, Sí. escúchame, acá,
acá. ¿Qué haces? ¿Por qué no pensarlo de otra forma y de otra manera? Que esta es una paciente que entró en una cascada degenerativa y que lo que hiciste vos cambiándole la biomecánica de la columna, aceleraste el proceso de degeneración y con el tiempo iba a ser estas mismas degeneraciones, pero no tan importantes. No sé si sería tan... No estoy de acuerdo con vos. Yo creo que esta mujer particularmente, por sus características, tenía que haber sido menos agresivo con las liberaciones. Yo creo que quizás puede haber llegado a tener, pero yo creo que aceleré un proceso o inicié un proceso. Y bueno, ahora estamos ante esta situación. La mujer estaba muy limitada. ¿Qué le hacemos? ¿Otro ex-Leaf standalone? No. Otro ex-Leaf standalone, como dice el doctor Ramírez, fantástico. Insistimos en la triple vía. Insistimos en la triple vía. Bueno, yo no le hice nada de eso. Yo le retiré el implante y le hice una fusión posterolateral liberada. Y los últimos 6 años está bien. No volvió a tener ningún problema. Tampoco volvió a tener algún tipo de problema a nivel de L5S1. O sea que hoy venimos con una situación totalmente... Juan, acá. Sí. ¿Hiciste algún análisis con respecto al implante? Porque, a ver, vos mirás la radiografía de perfil en el control post-op y parece que estuviera mejor, ¿no? En cuanto al balance sagital, ¿no? Sacándole el implante ayudó muchísimo a recuperar de alguna manera y restaurar un poco el balance. No se ve muy bien la lumbosacra o el TIL, pero de alguna manera no está mucho mejor, esa sensación. Si bien no... Sí, bueno, después de 4 cirugías tiene que estar un poco mejor. Sí. Bueno, puede estar peor, ¿no? Bueno, pero este era un caso ejemplificador para un poco ver cómo empieza una cascada de... ¿Y seguirá para arriba? No, ya está, la mujer está bien. ¿Cuál fue el concepto con el cual te basaste para no fusionar el quinto disco con un neumodisco amplio? Porque no le dolía. No le dolía. Y a medida que pasó el tiempo, la mujer, cada vez que llegaba al consultorio, la queja era muy clara con respecto a la irradiación dolorosa y que correspondía siempre con esta característica. ¿Y hoy no harías retrospectivamente, directamente, un SLIF L4, L5, como si fuera una cervical? Esta es una paciente que operé hace bastante. Yo creo que el punto más importante, yo después de hacer todo esto presenté varios trabajos sobre el plano sagital y sobre todo en las discordancias que hay a nivel lubopelvianas, etcétera, etcétera. Hay una realidad, hoy se le presta mucho más atención al segmento L5S1 y al segmento L4-L5 en cuanto porcentajes participan para la lordosis lumbar y para la retribución del tronco, cosa que antes hace 5 años, iba a decir, hace 20 años no le dábamos tanta trascendencia, ¿no? Yo creo que el cambio más importante es la menor agresión a partes blandas, que es lo que se estila hacer ahora, para que el brazo de palanca muscular quede lo más cerca posible de lo fisiológico en gente mayor de 50 años, y la utilización de las diferentes cajas, ya sea por vía anterior, por vía lateral o por vía posterior, para ayudar a contribuir a la fusión y a la mayor lordosis del segmento. ¿Sí? Pregunta, ¿y cuál fue el motivo por el que en ninguna de las cirugías sucesivas le pusiste caja intersomática? Porque cuando empecé, yo no uso la caja intersomática cuando veo que el paciente tiene una calidad ósea mala. En ese momento las cajas intersomáticas no tenían una superficie tan amplia. Hoy el hundimiento de la caja intersomática es una ecuación entre superficie de apoyo y calidad ósea. Antes las cajas de Brantigan eran de menor tamaño. Hoy, a medida que pasó el tiempo, las cajas se hicieron más grandes. ¿Sí? Esta es una paciente de sexo femenino. Esta es una radiografía de 36 años con una lumbalgia severa, limitada en sus actividades y que cuando yo la recibo ya tiene un antecedente de 2 cirugías previas. Esta, si no me equivoco, es la radiografía preoperatoria. Es una radiografía del 2004. No sé si alguien la quiere describir. ¿Las cirugías previas en qué niveles fueron? Ahí tenés una. La mujer
Esa es la primera cirugía que se le realiza, si no lo ven, creo que es en el año 2004. Viene con esa situación. A los 12 meses de evolución de esa cirugía refiere que tenía un dolor, yo hasta ahí no lo había operado, un dolor lumbar irradiado de miembros inferiores con esas imágenes. Esta es la pre, no tenía toma de injerto. Y esta es la tomografía a los 12 meses. No sé si alguien quiere describir. Pablo Marino. En principio parecía una columna más o menos bien balanceada hasta que le pusieron los PLIF. Tiene una espondilolistesis con PLIF, sifotiza 100%. Con lo cual, ahora tenemos una columna desbalanceada No entiendo y pseudoartrósica. cómo que te sifotiza el PLIF, no entiendo. El PLIF sifotiza. Si vos me dices el ángulo lumbosacro... Si lo pones mal. ¿Eh? Si lo pones mal, te referís. No, si lo pones bien también. ¿Pero por qué? El PLIF sifotiza. ¿Los PLIF? Ok. No, pero vos no podés... A ver, poner la radiografía. Bien anterior con los dos. La previa. No, están mal, están retrocesados. Eso, si vos le pones un PLIF, sifotiza. Por más ángulo que le pongas, 8 grados podrás conseguir. Y compresión atrás. Siempre que tiene que estar muy adelante para que te lordotice. Más en una espondilolistesis, más bueno, en las un tendencias ángulo actuales lumbosacro. son el PLIF. Digamos que en la evolución de la colocación de las cajas intersomáticas se pasa a que la caja tenga una función mecánica y de consolidación, obviamente asociado a un arbotante posterior que lo agarre, a empezar a lordotizar el segmento lumbosacro 4-5, empezando a colocar las cajas más adelante. Por eso se inventa un poco el TLIF, que tiene esa forma para llevarlo hasta adelante. Sí, pero en mis manos el TLIF he tenido 3 o 4 que volvieron para atrás, por lo cual lo he dejado de usar. Y si quiero lordotizar, la única vía en estos casos para mí es para la adelante. anterior. Bueno. ¿Y ahora? Bueno, es un tema a discutir, me parece, un tema interesante con respecto a las cajas. La migración de las cajas y las complicaciones que a veces trae, ¿no? Por vía de TLIF sobre todo. Acá lo que se ve evidentemente es que en 12 meses pasó lo que tenía que pasar al no haber puesto injerto, porque una mujer a los 36 años, si es sana, por más que esté, como vos decís, en sifosis de segmento, tiene que consolidar. No se hizo un cruzamiento correcto de variables y se migraron las cajas y se aflojó todo esto acá. El problema es que esta mujer estaba con la lumbalgia, el dolor irradiado de miembros inferiores, es operada. Acá tienen una mejor imagen de las cajas. ¿Sí? ¿Qué le harían ustedes en esta situación? Con migración de las cajas, retirarían las cajas por una vía anterior, reinstrumentarían, evidentemente pondrían injerto, no sé qué harían. Hola. Acá, doctor. Retirarían las cajas por vía La mesa posterior. 6. ¿Con el implante puesto una vez que fue todo No, sacado? en esta situación, ya tenés el implante en esta posición, que tenés la caja migrada, la mujer tiene un dolor irradiado en miembros inferiores y el implante flojo. ¿Qué haces? Por eso se tiraría la caja bien anterior. Hola. Doctor. Sí, dos cosas. Primero, no estoy tan de acuerdo con el TLIF. Hoy con las cajas expandibles podés darle 12 grados. Está bien. Es totalmente distinto. O sea, ICA antes, yo lo he visto yo hago operar con las cajas Van Shape, la ponen anteriores y le dan compresión atrás y le dan más de otro grado. No, está bien, estoy de acuerdo. Pero ahora esto es un caso muy común, lo vemos bastante, más que nada con estas cajas. Yo personalmente voy por adelante, hago anterior y posterior, voy por adelante, las muevo. No me gusta ir por atrás porque es todo un matete. Saca la caja por adelante. Es terrible, siempre líquidos raquídeos, tenés la dura al medio, los nervios al medio. Yo personalmente se me hace un lío por atrás. Voy por adelante, la saco por adelante. Y salen fácil. Salen fácil. Para mí es mucho más fácil. Pero bueno, hay gente que es mejor cirujano, por ahí le prefiere hacer por atrás. Y después voy por atrás y le cambio los tornillos y le pongo, por supuesto, mucho más injerto adelante, no injerto nada más entre las cajas y la lista permite ponerle mucho más injerto al medio. Y creo que Y después recambia el instrumental y le pone eso. atrás. Perfecto. Sí, hago anterior. Posterior. ¿Alguna opinión diferente allá, Matías? Sí, yo pensaba que por ahí puede llegar a ser un limitante los tornillos de sacro para ir primero adelante,
Entonces iría atrás, aflojaría o sacaría y vería, aunque sea a ver si puedo acceder o no a la caja desde atrás. Por ahí hay mucha cicatriz y no se puede. Si se puede, lo empujaría, porque yo creo que hay que hacer una vía anterior. O sea, ¿Qué empujaría tasa? ¿Tenés en revisiones de PLIF por atrás, la tasa tuya de ruptura de dura madre, más o menos? No tengo. O sea, por eso te digo, lo vería a ver cómo está. Bien. Total, si te ves que cuesta mucho, yo estoy de acuerdo que hay que hacer una vía anterior y después terminar de hacer una fijación. Perfecto. Pero lo veo medio complicado. Bueno, solo esto por cambió vía un anterior. poco. Esto lo hicieron. Le sacaron los tornillos flojos y esta es la situación en la cual llega a mi consultorio. La caja no la retiran. No hicieron nada. Dejaron las cajas y sacaron. Ahí están sacadas las cajas. No, ya no pregunté tanto. La resonancia no parece tener caja. No, estaban las cajas. ¿Dónde? Y bueno, estaban, yo después las saqué. Harry Potter. Ahí están, mirá. Yo le hice este estudio que era una sacorradiculografía, que era un estudio fantástico. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Yo iría por vía anterior, retiraría los implantes acá. ¿Dónde es? Acá, doctor. Ah, perdón. Iría por vía anterior, retiraría las dos cajas y le pondría una LIF con bastante injerto óseo, una LIF con lordosis y complementaría con una fusión posterior. Al que tiene experiencia por vía anterior, ¿han sacado cajas por vía anterior tan posteriores? Sí. Tenés que ir preparado. No, sé que se puede, pero por eso, no es tan tenés que ir sencillo. preparado por dos cosas. Primero, pues, a veces me pasa a sacar la caja y ven líquidos cefalorraquídeos porque ya están adentro del canal. No hay mucho para hacerle por adelante, pero es la forma. Creo que es más fácil. Sí, el gran problema también de retirar las cajas cuando están tan migradas hacia atrás es que uno hace una destrucción del cuerpo vertebral, tanto arriba y abajo, y destruye el end plate, que es la base para que se mantenga en correcta posición y que funcione correctamente una caja intersomática. ¿Acá buscaríamos fusión o buscaríamos relordosar el segmento lumbosacro? ¿Las dos cosas? Bueno, entonces salían por adelante, retirarían las cajas y después salían por atrás. Bueno. Ahí está. Era más la resonancia, tienes razón, me equivoqué. Juan Pablo, nosotros pensamos que la caja hay que sacarla por vía posterior. Yo creo que también hay que sacar la vía posterior. Está impactada atrás acá. Es muy difícil sacarlas por adelante. La realidad es que el truquito es encontrar un punto de la caja y hacer disección entre el plano fibroso y el material. Nosotros hicimos un trabajo hace mucho, ¿te acordás de revisión de PLIF? Era un trabajo multicéntrico. Y cuando intentábamos sacar cajas por vía anterior, tuvimos dos complicaciones. No voy a decir quién las tuvo, pero hubo una eyaculación retrógrada y las lesiones de vasos eran bastante importantes. Porque la vía a la unión lumbosacra L5-S1 está condicionada en un 60% de los casos por la disposición anatómica de los vasos. Y cuando estamos ante una revisión, la expansión que hay que hacer para poder sacarlo es mayor. Y los vasos condicionan más la vía. Entonces no es tan sencillo por adelante. En este caso yo me incliné a retirarla por atrás. Porque me parecía lo que les dije antes, que iba a romper toda la estructura y lo único que iba a hacer era darle una tasa de fusión mayor al retirar. Igual yo no busqué en este caso relordosar el segmento lumbosacro, ¿no? Sino estabilizar el segmento. Por eso le hice eso, le retiré el implante por vía posterior, quedó un poco sifótica la charnera lumbosacra si quieren, y le hice una artrodesis posterolateral, como ven ahí. Solo posterolateral, y la mujer anduvo bien. No, en esta caja no. La tasa mía de lesión de sacos es casi de un 15% cuando hago revisión de PLIF por vía posterior, es alta.
Gustavo se va a acordar, hay un caso que tuvimos que operar hace un par de años, ¿te acordás? No podíamos, era imposible, estaba todo pegoteado, era imposible. ¿Sabés cómo la sacamos? Transdural, cortando. Pero, ¿tomás algún referente anatómico como para llegar a la caja? ¿O vas...? Ataque y lateral. Perdón, Gustavo. Sí, el tema es que cuando fuimos a retirar la caja y a buscar ese plano que dicen ustedes fibroso, entre los elementos nerviosos y la caja, no lo encontrábamos. No encontrábamos la caja, pero por palpación sí. Entonces se me ocurre palpar el dorso del saco con el dedo y digo, la caja está adentro del saco. Digo, preparémonos para abrir el saco dural. Abrimos el saco dural y efectivamente la caja estaba intradural, completa, increíble, con la cola de caballo, con los nervios ahí al lado flotando. Increíble. Lo tenemos documentado con fotos, creo. Bueno, este es un caso bastante interesante. Este es un chico en cuanto a manejo de concepto de la artrodesis lumbosacra. Es un chico de 35 años de edad, deportista, que tiene una listesis sísmica, como ven ahí. Y viene al consultorio, no me acuerdo si es una ciática izquierda o derecha, ahora en la resonancia se ve más, con una cirugía previa. Paciente deportista que no tolera ya más los tratamientos médicos de infiltración, ¿qué le hacen con esta lesión? ¿Cuál era la cirugía? No, te la muestro después que digan qué le hacen a ustedes. No tiene nada de... ¿Ustedes qué le hacen? Deportista, 35 años, ya le hicimos 3 bloqueos, anda mal. Pablo, ¿tiene placas dinámicas? No. Yo creo que... Una resonancia para ver el cuarto espacio. No tengo la resonancia de ese momento. Yo iba a opinar lo mismo acá en la 4, que el espacio 4-5 no parece estar muy bien. No parece estar muy bien. Bueno, perfecto. Igual ustedes le hacen una artrodesis circunferencial. ¿Alguien haría algún sistema que permita mantener el movimiento de la unión lumbosacra? ¿Alguien le haría algo? ¿Sin fusión? No. Le hicieron una caja intersomática. Lo traje, sí, bueno, para mí es un elemento. En la par, ¿no? Está suelto el arco posterior acá. Sí, perfecto, pero lo que dice el doctor Esteves es de capital importancia. Por más que el elemento de fusión interespinosa o haya funcionado o haya tenido un excelente desempeño, el arco posterior del L5 está suelto. Está lítica. En esta situación viene el paciente con la migración de la caja, el impacto a la raíz izquierda que se ve bastante claro ahí a nivel de la unión lumbosacra. Ahora, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Perdón, una pregunta. El interespinoso ese supone ser de fusión, ¿no? ¿Son los de fusión? ¿O eso es un interespinoso? Supuestamente es un elemento de fusión, sí. Están diciendo malas palabras en la mesa acá. Bueno, ahora, ¿cuál es la opción de tratamiento? ¿Lo retiran, Felipe? ¿Lo retiran por vía anterior, por vía posterior? Nosotros haríamos todo por vía posterior. Todo por vía posterior. Completaríamos la operación de Gil, sacaríamos la caja, fusión y pondríamos un dispositivo intersomático bien puesto. ¿De manera diferente? Anterior y posterior. Bien. La pregunta es cómo retirás la caja de ahí. Está bastante atrás, Gustavo. Ahora, no parece tener una operación de Gil hecha, así que es más fácil todavía. Para mí es más fácil por atrás, pero bueno. Sí, tiene todo el arco completo, así que... Está bastante afuera, ¿no?
Bueno, no, yo no le hice nada. El objetivo de este caso era no tanto ver qué hacíamos, sino que el concepto de por qué se hace un PLIF y cómo hay que hacer un PLIF, ¿no? Y cómo se trató de hacer una función en algo que no existía. Yo le hice una vía posterior, le retiré todo y le hice una artrodesis posterolateral. El paciente anduvo bien, sin ningún tipo de problemas, sin ruptura de dura madre. Alguien hubieran hecho la vía anterior en esa mesa, son opciones. Este es un caso muy interesante que le va a traer, que esto es algo que se hacía también y que yo hice. Esto es para los más jóvenes. Esta es una mujer que consulta, esta era la radiografía y la resonancia inicial, es una mujer de 59 años, con una cirugía ya hecha, que ya se las muestro, y viene al consultorio con una lumbociática derecha bastante importante. Esta es la resonancia, la radiografía preoperatoria y la resonancia, donde se ve una pequeña listesis acá, si se quiere, ¿no? L4, L5, los discos están bien. La mujer es tratada quirúrgicamente con esa cajita, que muchos acá se van a acordar de esa cajita, ¿no? Sí, sí. Era la caja que usaba Reagan. Había mucha gente que viajaba al exterior y volvía asombrada porque el señor que operaba tenía un robot, ¿se acuerdan? Sí, Arthur. ¿Se acuerdan, no? Esta es una caja que se inventó para ponerla en caño de escopeta por vía anterior, se le hacía una laparoscopía y se introducía en el abdomen, bueno, luego de realizar las disecciones correspondientes, un doble tubo tipo escopeta, se hacía la disección discal y se introducía esta caja cuya función principal era en teoría fusionar, fusión que después se comprobó a lo largo de años con diferentes papers que no se daba, pero por sobre todas las cosas preconizaba la apertura de los forámenes de manera bilateral. En Argentina se le dio, esto para los más jóvenes, una interpretación bastante diferente, como es característico, y se empezó a poner estos implantes por vía posterior. Se imaginan, era un implante grande, ¿no, Felipe? Era un implante grande. Y hacíamos una disección importante, facetaria, era muy difícil. Entonces era más fácil ponerla así al medio, lo cual después para sacarla era bastante considerable porque estaba en el medio de la dura madre. Bien, esta es la situación ahora de esta mujer con una ciática derecha. Ahí tenemos la caja. ¿Sí? Tratamiento. Pablo. Me acuerdo que fuimos a verlo a John Reagan ahí al Texas Back Institute. Le encantaba hacer estas cosas, pero por adelante eran dobles. Habitualmente, cuando uno la pone simple, muchas veces no le da la estabilidad mecánica suficiente, pero pasa que no conserva la estabilidad biomecánica y no respeta de alguna manera los parámetros. ¿Y por qué día rescatarían y no, y se ponía injerto de la misma, se ponía un injerto sustituto óseo ahí que nunca pegaba. Pero ahora, ¿cómo rescatan esto? Porque esto está a nivel, ¿Cómo se saca marcadamente esto? Posterior, punto 1. Y roscado. 2. ¿Se saca o se deja? La pregunta. Claro. Fíjate vos que está... La caja se podía roscar. Se roscaba. La caja se roscaba. Se enroscaba. Podés empujarla por atrás y ir metiéndola hacia... Bueno, no, pero hay un problema acá. Primero, la caja está en L4 L5, por lo tanto, el abordaje anterior, L4 L5, difiere y atañe una serie más de riesgos desde el punto de vista vascular, sobre todo para un retiro. 2, está medial, está en el medio, está justo atrás de la dura madre y está marcadamente posterior. ¿Ustedes qué elegirían? Porque hay que sacársela. La incisión es posterior, ¿no? Sí, la paciente fue operada en Argentina por vía posterior, no la operaron con el robot allá. Gustavo, vos que abriste la dura madre una oportunidad. Eso era una caja L5C1. Si hubiera necesidad de abrirlas, se abre. Lo que pasa es que hay que abrir anterior y posterior.
Entonces ya es mucho más complejo. Ahí nosotros abrimos nada más que la duramadre posterior cuando rescatamos la otra caja. Estaba imaginada, si se quiere. Claro. Pero esta es diferente la situación. De todas maneras, me parece que no cabe otra posibilidad porque está puesta por atrás y hay que sacarla por atrás. ¿Sí, Matías? No, por atrás. No sé si no sería una buena alternativa una vía lateral, un sleeve. Obviamente va a haber que hacer osteotomía de platillos, pero como uno si fuera una hernia de disco torácica, con ese concepto, ¿no? De ir por atrás. O un escoplo. O sea, para las revisiones de las prótesis de disco está propuesto el sleeve y es mucho más, ¿no? que esto. Sí. No sé si tiene alguna idea. Yo esta paciente, una caja que costó mucho. ¿Alguna otra opinión? Vía lateral. Yo le hice un retiro por vía posterior, que dadas las características donde estaba, rompí la duramadre. Yo le pongo directamente un catéter dural 7 días inmediatamente, pero si se fijan acá la evolución con la resonancia magnética, ¿no? Evolucionó bastante bien la mujer está bien. Y, el recurso de plástica de duramadre y catéter me da un resultado formidable. ¿Con cola? No. El reparo de duramadre sí con cola. Yo no uso parche, uso grasa aplastada, más trato de suturar lo máximo posible, pero era una lesión afractuosa para sacar esta caja. Lo que hago siempre, pongo el catéter por arriba con la vuelta y chao. Bueno, esta mujer anduvo bien, no sé si tiene algún comentario. ¿Y cómo lo sacaste por atrás? ¿Con el escoplo? ¿Estaba suelta? Estaba, cuando llegué, con una porta aguja. Bien. Este es el último caso. ¿Tenemos tiempo? Si no... Sí, el último. Esta es una caja que no sé cómo se llama esta. Esta es una paciente que fue operada 2 veces. En ninguno de los 2 casos se le puso injerto. Es un punto importante. Como casi ninguno de los pacientes vistos anteriormente, la mujer venía con una lumbociática invalidante con los antecedentes de 2 cirugías previas. Esta es una radiografía que rescaté, donde lo que se ve tiene una espondilolistesis a nivel L5S1, y ya tenía una fusión, una instrumentación desde la tercera vértebra hasta el sacro, y tenía este tipo de cajas intersomáticas que me imagino que tienen ese apéndice que va hacia atrás para evitar la migración. No sé si alguien las conoce. Yo no las conozco. ¿Alguien las conoce? Bueno, esta radiografía rescate y después esta es la situación en la cual llega al consultorio. Yo le hago, me planteé una serie de dudas, tiene una listesis, estaba con una lumbociática bilateral invalidante, dolor bastante importante, venía en silla de ruedas. Cuando le hice la tomografía computada me di cuenta de que el problema no eran las cajas, sino la incorrecta. Las cajas estaban muy bien colocadas ahí, si se quiere, con una superficie. Las cajas están en el medio, la superficie de contacto es mínima, digamos, es menos de un 20% de la superficie de los platillos vertebrales. ¿Ahora qué hacemos? Las cajas son 0 grados. Ustedes retiran las cajas por adelante, retiran las cajas por atrás, hacen una fusión. Tengan en cuenta que la mujer ya estaba operada, estuvo con el primer implante casi 18 meses, completamente flojo, le retiran ese implante. ¿No estaba infectada? Le hice todo el laboratorio y no estaba infectado, con lo primero que pensé. ¿Se la sacan a las cajas, no se la sacan? No, si no está infectada, No. ¿Qué hacen? Dinámicas.
No, nunca tuvo injerto, nunca le pusieron injerto. No tenía ni cicatriz de injerto, ni nada. No estaba absolutamente nada. Tenía un clásico dolor mecánico. Sí, hay una cosa que se van a dar cuenta ahora, cuando vean la parte anterior de disco 4.5.5.1, que yo me di cuenta. Yo interpreté esto como un problema mecánico por destrucción de estructura por la cirugía en la primera y en la segunda, y cuando le pusieron hueso. Fui a hacer una artrodesis posterolateral tratando de mantener la estructura y ni siquiera quise tocar las cajas. Con lo que primero me encontré, que por eso tuve que ir a pelvis, era que estaban rotos, ahí como ven, uno de los pedículos de L5, que ya directamente no pude, está totalmente destruido, y el otro pude más o menos poner ese tornillo, pero tuve que ir al sacro porque tenía una osteopenia muy importante, a pesar de que las unidades de Hanfield en la tomografía daban por arriba de 160, pero más, motivo por el cual tuve que ir a la pelvis. Pero si se fijan acá, cómo empezó, empezó a pegar el espacio 5.1, ¿ven? Con la fijación posterior, y acá ya se ve también un poco de hueso. O sea, tuvo una bastante buena evolución, no una disminución total del dolor, pero el dolor le redujo casi en un 70, un 75%, lo cual es bastante importante teniendo en cuenta todos los procedimientos quirúrgicos previos. Y tuve que ir hacia arriba, inclusive ahí se dan cuenta cómo tuve que poner un tornillo porque tenía una ruptura pedicular y de todo el aparato alimentario posterior extendida hacia proximal. Eso hizo de que no pueda reducir un poco más mi fusión hacia proximal y tener que extenderla más. Claro, calcificó mucho el disco, tenía un clásico problema de estabilidad. Exactamente. Bueno, no tengo más pacientes. ¿Qué técnica usaste para poner los tornillos ilíacos? Yo uso la que más accesible hay. Voy, busco la cresta ilíaca, sigo la espina ilíaca posterior superior, sigo la cresta y lo pongo. Si no, puedo ir un poco más para abajo. A veces voy a palpar el arco el orificio S2, el foramen de S2, y ahí diseco un poco más con el dedo para palpar el inicio de la escotora asiática y ahí puedo poner otro más paralelo, justo por arriba de la escotora asiática. A veces lo hago, a veces no, son las dos opciones que uso. Muy bien, muchas gracias, doctor Bernasconi.